Y en nuestro estudio de Primero de Pedro estamos estudiando cómo vivir una vida honrable entre los gentiles. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a que somos cristianos. Los cristianos son exilios y expatriados, extranjeros en este mundo. Nuestro hogar es el cielo. Nuestro destino, nuestra herencia es el cielo, la ciudad celestial que Jesús ha ganado para nosotros. Es nuestra herencia. Entonces, si me dices, ¿de dónde eres? Voy a decir, de este mundo. Pero, ¿a dónde vas? Al cielo. No a este mundo, sino al otro mundo. A una nueva creación. Entonces, mientras estemos aquí, somos entonces exilio, somos extranjeros y nosotros pertenecemos a otro mundo y a otro reino. Sin embargo, mientras estamos aquí, pertenecemos también a este mundo y a este reino. Es decir, que somos ciudadanos de dos reinos, del cielo, y somos ciudadanos del mundo. Y nosotros debemos vivir una vida honrable entre los gentiles mientras estemos aquí. Leamos entonces 1 de Pedro, capítulo 2, los versículos 11 al 17, pero el enfoque del sermón será 13 al 17. 1 de Pedro 2, versículo 11. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida o contra tu alma, sus almas. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. En este sermón, en este texto, el enfoque es cómo vivir una vida honrable en este mundo, en particular con relación al gobierno de donde estés. Cómo vivir una vida honrable entre los gentiles con relación al gobierno, después con relación a tu jefe, a tu gerente, luego con relación a su esposo o esposa. Entonces, cómo cada persona tiene diferentes relaciones a otras personas. Yo soy ciudadano de un país, yo soy esposo de una mujer, yo soy empleado de una empresa, pastor de una iglesia, pero todos nosotros somos trabajadores de una compañía o algo así. Entonces, en cada posición, en cada relación, ¿cómo debo y puedo vivir una vida honrable entre los gentiles? Este sermón, este texto se enfoca en cómo vivir una vida honrable con relación al gobierno, Y vamos a estudiarlo en tres puntos. En primer lugar, la autoridad divina. En segundo lugar, las autoridades humanas. Y en tercer lugar, y vamos a dedicar la mayoría del sermón al tercer punto, ciudadanos cristianos. Si nosotros ponemos en práctica nuestra fe como cristianos con relación al gobierno, ¿qué tipo de ciudadanos seremos? Esto será el enfoque. En primer lugar, la autoridad divina. Si hablamos de sujeción al gobierno, es necesario hablar en primer lugar acerca de nuestra sujeción a Dios.
nuestra obediencia a la autoridad divina precede nuestra obediencia a las autoridades humanas. Noten entonces conmigo el énfasis de Pedro en nuestra obediencia a la autoridad de Dios, que establece nuestra obediencia a las autoridades humanas. Pedro dice que nosotros debemos estar sujetos al gobierno, dice, por causa del Señor. ¿Por qué vivo una vida en sujeción al gobierno? Por causa del Señor. Lo hago porque Jesucristo me manda a hacerlo. Yo lo hago en obediencia a Jesucristo. Obedezco al gobierno porque obedezco al Señor Jesucristo. Vemos también en versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que vivimos una vida de obediencia, que vivimos una vida de buenas obras. Es la voluntad de Dios que vivimos así. ¿Por qué lo hacemos? Es la voluntad de Dios. Y Pedro también dice en versículo 16 que vivimos como siervos de Dios. Mi vida de obediencia al gobierno, mi vida de buenas obras entre los gentiles, todo esto lo hago porque soy siervo de Dios. Dios me ha dado libertad en varios sentidos, pero no una libertad para hacer cualquier cosa. Dios me ha librado para vivir según el orden que Él ha ordenado. Y por lo tanto soy siervo de Dios. Y también en versículo 17, Pedro dice, teman a Dios. Entonces todo sermón o todo libro o toda discusión de nuestra obediencia al gobierno tiene como fundamento precedente nuestra obediencia a Dios y la autoridad divina. Nosotros nos sujetamos al gobierno porque Dios nos manda a hacerlo. La autoridad divina establece entonces las autoridades humanas. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, en nombre del Señor. Nuestra obediencia al gobierno es basada en nuestra identidad como cristianos, por causa del Señor. Entonces, tememos a Dios, servimos a Dios, obedecemos la voluntad de Dios por causa del Señor, y todo esto nos dirige a estar sujetos a toda institución humana. No debemos oponer la obediencia al gobierno y la obediencia a Dios, porque la autoridad de Dios, la autoridad divina, establece nuestra obediencia a las autoridades humanas. Como pueden ver en el bosquejo, en el boletín, dice, la autoridad de Dios es el fundamento para nuestra sujeción a las autoridades humanas. ¿Por qué lo hacemos? Por causa del Señor. Es la voluntad de Dios, somos siervos de Dios y tememos a Dios. En segundo lugar, vemos las autoridades humanas en plural. ¿Hay un Dios único, vivo y verdadero? El Dios quien es yo soy que Él soy. Hay una autoridad divina, pero hay muchas autoridades humanas. Muchas autoridades humanas. Y nosotros obedecemos al gobierno no solamente porque Dios nos manda a sujetarnos al gobierno, sino también porque Dios ha instituido la idea el concepto del gobierno con ciertos propósitos específicos. Noten que Pedro dice que las autoridades, en versículo 14, dice que los gobernantes son enviados por Él. Los gobernantes son enviados por Dios, establecidos por Dios, instituidos por Dios.
una persona enviada fue enviada por alguien por un propósito. Entonces, si los gobernantes son enviados por Dios, ¿cuál es su propósito? Pedro dice, para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Entonces, nuestra sujeción u obediencia a las autoridades humanas presupone que son enviados por Dios para ciertos propósitos específicos. Nuestra sujeción a ellos, las autoridades humanas, tiene en mente nuestra sujeción a la autoridad divina. Pero ¿quiénes son nuestros gobernantes? ¿Quiénes son las autoridades humanas sobre nosotros? Pedro, ¿qué dice en versículo 13? Estén sujetos a nosotros no nos gusta oírlo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Estén sujetos a toda institución humana, menos el DMV. No, incluso el DMV, el DMV. Estén sujetos a toda institución humana. No, el corazón humano no nos gusta. No nos gusta, pero la palabra de Dios nos manda. Pedro está diciendo, donde estés, el gobierno será diferente. Y no hay un gobierno bíblico, una monarquía legítima, una democracia pura, que no tenemos una democracia pura, sería legítima. Un imperio sería legítimo. Hay varias formas de gobierno, varias formas legítimas de gobierno, y Pedro está diciendo, en cualquier forma, las autoridades humanas, las instituciones humanas que hay, estén sujetos a ellas, a toda institución humana. La traducción más, vamos a ver, ¿qué dice la Reina Valera 60? Lo que dice Pedro literalmente es toda creación humana. Toda institución humana, toda creación humana. Es decir, que los hombres tienen libertad para organizar su propio gobierno dentro de ciertos límites. Y así como el gobierno es, donde estés tú, debemos estar sujetos a aquel gobierno según su forma, su estructura, a toda institución humana. Los hombres, los humanos, seres humanos, tienen libertad para organizar su propio gobierno. Y si vives allá, bajo aquel gobierno, el cristiano debe vivir bajo la estructura, la institución humana de aquel país. Pero Pedro dice, Pedro está escribiendo a cristianos en el Imperio Romano, con varios niveles de gobierno. Y dice toda institución humana. Pedro utiliza lenguaje inclusivo o extensivo. Dice a toda institución humana. Y luego dice ya sea al rey como quien ejerce soberanía o a los gobernantes. Entonces se refiere a soberano o local, superior o inferior. El emperador o el rey tiene soberanía sobre todo el imperio. En todo el imperio todos los ciudadanos o los sujetos obedecen al emperador. Y luego hay gobernantes más locales en partes del imperio. Y Pedro dice, si vives aquí, estén sujetos a este gobernante y al rey, al emperador. Y si vives aquí, vive bajo este gobernante, este gobernador y el rey, el emperador.
Ya sea. Noten el lenguaje. Pedro está diciendo sin Pedro usa el lenguaje amplio para decir cualquier autoridad, toda institución humana. Debemos vivir en obediencia y en sujeción al gobierno. Nosotros sabemos que el gobierno es enviado por Dios y nos sujetamos al gobierno por causa del Señor. Y Pedro nos dice que esto alcanza a todos niveles y toda institución del gobierno. Esto nos molesta en los Estados Unidos porque nuestro gobierno es tan, ¿cómo decirlo? Tiene tantos niveles. Es un gobierno que controla casi cada punto y detalle de la vida, pero no debemos quejarnos, debemos sujetarnos a esto. Ahora bien, todos siempre quieren en este momento decir, pero, pastor, pero, no vamos a hacer esto ahora mismo. No vamos a hacer esto ahora mismo porque esto no es el propósito de Pedro, no es el énfasis de Pedro, no es el punto de Pedro. Y nosotros no debemos excluirnos de obediencia a esto por las excepciones. Todos quieren enfocarse en las excepciones, pero pastor, pero. No, sí hay excepciones, a veces hay contradicciones entre Dios y el gobierno y claro que uno siempre debe decir vamos a obedecer a Dios y no a los hombres cuando hay un conflicto entre Dios y los hombres. Esto es dado, ya no es un debate. Siempre debemos obedecer a Dios si hay un conflicto con los hombres y la palabra de los hombres. No, eso no es un debate. Y no vamos a profundizarnos en todas las excepciones. Nosotros, al contrario, para ser obedientes a estos versículos, debemos enfocarnos en cómo vivir en sujeción al gobierno que tenemos. Porque esto es lo que Pedro predica, esto es lo que Pedro enseña, esto es lo que Pedro está escribiendo a los gentiles, a los cristianos de la dispersión en esas regiones de Grecia y Turquía. Él dice, estén sujetos a su gobierno donde estén. Nuestra inclinación natural es seguir inmediatamente a las excepciones a nuestra sujeción. Y no debemos hacer esto. Debemos entender qué significa vivir en sujeción al gobierno para obedecer la voluntad de Dios por causa del Señor. Para muchas personas, su concepto, su idea de sujeción al gobierno se define más por las excepciones que por lo que deben hacer. Pero hermanos, nuestras esposas que deben vivir sujetas a nosotros, ¿qué diríamos nosotros si la idea de ellas, de su sujeción a nosotros, fuera más o menos completamente todas las excepciones? Nosotros diríamos, no, la sujeción no es las excepciones, es esto. Así también en el gobierno no debemos decir, nuestra sujeción al gobierno es todas esas excepciones. Pues sí hay excepciones, pero nuestra sujeción es esto y no debemos evitarlo. No podemos evitarlo. Es la palabra de Dios. Y noten que en Romanos 13, Pablo utiliza casi las mismas palabras, los mismos conceptos en palabras casi idénticas. Y Pablo tampoco habla de las excepciones. Si Pablo y Pedro, podríamos añadir el Señor Jesucristo, mandan
obediencia y sujeción al gobierno, sin excepciones, nuestra mente, nuestro concepto mental de estas cosas deben seguir su ejemplo. Y esto debe persuadirnos a nosotros a vivir en sujeción al gobierno. Nuestro modo normal de pensar no debe ser en las excepciones, sino en cómo podemos vivir en sujeción por causa del Señor. Si me preguntas, pastor, ¿qué significa sujeción? ¿Son iguales sujeción y obediencia? Y la verdad es que no son iguales. Hay coincidencia, pero no son iguales. La idea de sujeción en las Escrituras, ya sea de la esposa a su marido o de un ciudadano a su rey o su gobernante, la idea de sujeción es vivir dentro de o según el orden que Dios ha instituido. Sujetarse significa subordinarse, subordinarse, sujetarse. Dios ha instituido un orden en la sociedad para gobiernos y ciudadanos, para esposos y sus esposas, para los padres y los hijos. Hay orden y estructura que Dios ha instituido en el mundo. Y sujeción significa sobre todo vivir según este orden. A veces los gobernantes o los esposos o los padres desordenan el orden y entonces no obedecemos. Porque ellos mismos primero, antes de nosotros, han desordenado algo. Y nuestra sujeción es seguir en el orden que Dios ha instituido. Pero en general la idea de sujeción es vivir dentro de o según el orden que Dios ha instituido. Y en el Día de las Madres, todas las madres, a ellas les encantan la idea. Todos los niños deben vivir según el orden que Dios les ha dado. Vivan según el orden, vivan según el orden. Así es la vida de una madre. Por favor, vivan según el orden que yo les he dado. Las madres puedan apreciar mucho la idea de vivir según el orden. Nosotros también debemos vivir según el orden que Dios ha ordenado. La autoridad divina establece la autoridad humana y nosotros nos sujetamos a los gobernantes porque nos sujetamos a Dios supremamente. Bueno, es fácil decirlo, es otra cosa describirlo o explicarlo o ponerlo en práctica. Y por lo tanto vamos a dedicar el resto del sermón a cómo ser ciudadanos cristianos, cómo obedecer estos mandamientos de Pedro, estos mandatos. Cuatro puntos, ciudadanos cristianos, cómo debemos vivir una vida honrable entre los gentiles en el nombre del Señor hasta que lleguemos al cielo. Los cristianos debemos ser los ciudadanos más virtuosos. Los cristianos deben ser los ciudadanos más virtuosos. Esto es el punto de Pedro. Esto es el énfasis de Pedro. Empieza en versículo 12. Tengan una conducta ejemplar. Una conducta que es digna de imitación, que es un ejemplo para otras personas. Tengan una conducta ejemplar para que ellos, los gentiles, vean sus buenas obras. Esto es versículo 12, es un punto general. Entre los gentiles debemos vivir una vida honrable con conducta ejemplar de buenas obras. Entonces, la lógica no es muy complicada para decir, entonces, con relación al gobierno y la sociedad en la que vivimos, los cristianos deben ser los ciudadanos más virtuosos, los ciudadanos más morales, los ciudadanos más
obedientes. Cuando digo virtuosos me refiero a la virtud, a la moralidad, a las buenas obras. Un hombre virtuoso es un hombre de virtud. Una mujer virtuosa es una mujer de virtud, de conducta ejemplar, de buenas obras. ¿Por qué deben ser los cristianos los más virtuosos de los ciudadanos? Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Dios nos ha regenerado. Dios nos está santificando. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos instruidos todos los domingos en cómo vivir una vida santa. Nosotros tenemos una comunidad que nos mantiene responsables en la santidad y practicamos la disciplina contra un hermano que no se arrepiente. Entonces, nosotros como cristianos tenemos todo para prepararnos para ser ciudadanos virtuosos, hombres y mujeres de conducta ejemplar. Nuestros vecinos no tienen esas bendiciones, no tienen regeneración, no tienen santificación, no tienen instrucción moral todos los domingos de la ley de Dios. No tienen una comunidad de hermanos y hermanas en la fe que nos provocan a buenas obras, que nos animan a buenas obras. ¿Cuán diferencia? Entonces nosotros debemos brillar, así como dice Jesús y Juan y Pedro, nuestros vecinos deben ver nuestras buenas obras. Los cristianos deben ser los ciudadanos más virtuosos en la sociedad. Les pregunto entonces, ¿son ustedes ciudadanos virtuosos, ciudadanos rectos, ciudadanos con conducta ejemplar? ¿Hay una diferencia entre ti y tu vecino con respecto a tu vida en la sociedad? Quizás debemos arrepentirnos, hermanos. Arrepentirnos por una falta de conducta ejemplar y un testimonio malo. Dice Pedro, estén sujetos, etcétera, por causa del Señor o en nombre del Señor. ¿Cómo hemos vivido en nombre del Señor entre nuestra sociedad? ¿Somos nosotros más virtuosos o menos a veces? ¿Somos nosotros los ciudadanos que viven según el orden de toda institución humana? Hermanos, sin duda cada uno de nosotros tiene razón para arrepentirse. A veces nuestras obras no brillan tanto, no solamente por nuestras fallas y nuestros pecados, sino también a veces nuestras obras no brillan tanto porque el mundo no ve a nuestras obras como buenas. Y por eso puse en el boletín, no confundas legalidad con moralidad. Hay muchas cosas que son legales que no son morales. Y hay muchas cosas que son morales que son ilegales, aún más y más y más en nuestra sociedad. Por ejemplo, es legal matar a tu bebé, tener un aborto. Es legal, pero es inmoral, ¿no? Y es moral hablar con nuestros vecinos y nuestros hermanos acerca de pecados sexuales y decirles, hermano o vecino, arrepiéntete y la gracia de Dios te salvará, la gracia de Dios te perdonará de estos pecados. Entonces anunciamos con amor el mensaje de salvación para todos los que practican malas obras, en particular los pecados sexuales de nuestro tiempo, nuestro día. Esto, aún más y más, es ilegal. No puedas decir esto. Esto es odio. Esto es odio contra la comunidad del LGBT, etc.
pero nuestro mensaje es amor para con ellos. Salvación de estas cosas. No, ¿cómo puede ser el odio? No es el odio, es el amor. Pero el punto es, a veces nuestras buenas obras no brillan tanto, porque en los ojos del mundo, ellos ven a nuestras buenas obras como malas. No, tu mensaje es un mensaje de odio y no vamos a permitirlo. Es ilegal predicar que cosas como el homosexualismo o el transgenerismo, que es ilegal decir que son pecados. No, tenemos que obedecer a Dios y decir, son pecados, pero todos nosotros somos pecadores. Son unos pecados entre muchos pecados de toda la sociedad, y todos nosotros necesitamos la gracia de Dios, y la gracia de Dios es para todos que invocan el nombre del Señor. Entonces debemos ser los más virtuosos. A veces esto nos hará más abominables en los ojos del mundo. Pero poniendo al lado que el mundo tiene conflictos con la moralidad verdadera, esto no cambia el hecho que debemos ser los ciudadanos más virtuosos, de virtud, rectitud, justicia, moralidad en nuestra sociedad. Nuestros vecinos romperán las leyes y dirán, pues nadie ve, no hay consecuencias. Y el cristiano dice, no, vamos a vivir según la ley de esta tierra, de este país. Pero ellos no pueden, ellos no deben, el gobierno no puede, el gobierno no debe. El cristiano dice, no, vamos a vivir según las leyes de este país. Debemos ser los más virtuosos. Debemos ser una influencia de orden en la sociedad. Si tú estás en la guardería o si enseñas en una primaria o si estás cuidando a tus nietos, los niñitos pueden ser muy desobedientes, ¿no? Estoy seguro que sus niños y sus niñitos no, pero otros niños son desobedientes. Y en un grupo largo de niños o niñitos, a veces hay unos que son muy obedientes. Y tú como el guardián de ellos, tú piensas, qué bueno, que fulanito y fulanita, que no me dan problemas. Los otros causan muchos problemas, pero no ellos. Debemos ser así como cristianos para los gobernantes. Los gobernantes están cuidando o deben estar cuidando a todos los ciudadanos, todos los que están en su región. Los que están causando problemas no deben ser nosotros. Nosotros debemos ser los obedientes. Entonces nosotros debemos ser en la mente del gobierno una influencia positiva, no una causa de problemas. Esos cristianos son buenos para nosotros. Son buenos para la salud general de la sociedad. Ellos no causan problemas. Ellos viven según las leyes de este país. Ellos están sujetos a toda institución humana. Entonces, en segundo lugar, los cristianos deben ser los ciudadanos más diligentes en deberes cívicos. Punto número 1 se refiere a la moralidad, la rectitud, buenas obras. En segundo lugar, los cristianos deben ser los ciudadanos más diligentes en deberes cívicos. Por ejemplo, impuestos. Un cristiano debe pagar sus impuestos correctamente. Y los que no pagan sus impuestos están viviendo en pecado, porque no están sujetos a la institución humana, al gobierno que Dios nos ha dado. Debemos obedecer las regulaciones del gobierno. Y más,
Esto obviamente es fácil decir debemos ser los más virtuosos porque la santidad, no hay un cristiano que puede decir que no voy a vivir una vida santa. Pero en cuanto al punto número 2, esto es más difícil porque ya hemos dicho, nuestro gobierno controla muchísimas cosas y es difícil, nos molesta, pero debemos hacerlo. Debemos sujetarnos a toda institución humana, los superiores y los inferiores, los soberanos como emperador o los locales como gobernantes o gobernadores. Cada cristiano debe pagar sus impuestos y no debe hacerlo en una forma en una forma engañosa. Voy a esconder algo para evitar mi responsabilidad en cuanto a los impuestos. Y uno razona en la mente, porque es mi dinero y ellos no tienen derecho a... No. Debemos dar a César lo que le pertenece a César, lo que es de César. Debemos dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Debemos obedecer leyes federales, leyes del estado, leyes del condado, leyes de la ciudad. Cada nivel, federal, estado, condado, ciudad. Esto nos frustra, pero debemos hacerlo. Debemos tener la paciencia necesaria para obedecer. Y recuerden que el mundo de 2022 es un mundo muy complicado. Es mucho más complejo y complicado que hace 50 o 100 años. Cada siglo tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Entonces no estoy diciendo, los días anteriores eran mejores. No, Eclesiastés dice esto es vanidad decir esto. Pero sí podemos reconocer que este mundo es más complicado por ser más global. Es más global. En casi cada parte del mundo, ahora todo el mundo está presente. Y todo el mundo está mudándose para cada parte del mundo. Es un mundo muy móvil y global. Por eso a veces más y más regulaciones. No es necesariamente que el gobierno quiere controlar más y más, es porque hay más retos, más obstáculos, más desafíos para el gobierno para controlar su región. Entonces no es siempre que el gobierno está haciendo cosas malas, sino que el gobierno quiere, to keep up, mantenerse actualizado en todo lo que está pasando en el mundo. Debemos ser los más diligentes en deberes cívicos. Los cristianos deben ser diligentes. Entonces, si eres un contractor, un edificador, si eres un dueño de una empresa, no importa, en cualquier negocio habrá regulaciones. El cristiano debe ser el que guarda y obedece esas regulaciones, mientras todos los demás no lo hacen. Cuando yo trabajaba como mesero, cuando terminas tu trabajo, la computadora te pide cuánto ganaste en propinas. ¿Propinas o propinas? Propinas. La computadora te pregunta a ti cuánto ganaste en propinas, porque no hay recuerdo. No hay una manera para recordarlo si el mesero mismo no lo reporta. Entonces te pregunta, y todos los demás meseros siempre dijeron como $10, $15, porque no querían pagar los impuestos en todo lo que habían ganado. Pero yo siempre, y no me pongo como un ejemplo, pero es un ejemplo, yo siempre puse la cantidad completa de mis propinas. Y los otros meseros siempre dijeron, ¿por qué haces esto? Nadie sabe.
Nadie sabe cuánto has ganado en propinas. Nadie sabe, menos ti. ¿Por qué dirías tú al gobierno la cantidad completa de lo que tú has ganado? Es imposible para ellos averiguarlo y no van a venir para investigarte. Dijeron, ¿por qué? Pero el cristiano debe hacerlo de su propia voluntad, en obediencia a Dios. Lo hago porque es lo correcto. Lo hago porque debo hacerlo. Lo hago porque el gobierno tiene derecho a este dinero que yo he ganado. Ellos me pagaron tanta cantidad de dinero, yo debo pagar mis impuestos en la cantidad completa. Entonces la pregunta no es si el gobierno puede enterarse de esto. La pregunta es, ¿mentirás o no cuando terminas tu trabajo? ¿Mentirás o no? Y el cristiano dice, no voy a mentir. Es un ejemplo pequeño, pero hay otros ejemplos en cada trabajo. En cada trabajo. ¿Mentirás o no? ¿Mentirás o no? ¿Obedecerás o no? Los cristianos deben ser los más diligentes en deberes cívicos. Y mientras los demás esconden y engañan para tener la ventaja máxima para ellos mismos, los cristianos deben decir, no, vamos a vivir según el orden de esta sociedad y toda institución humana. Vamos a apurarnos. Tercer lugar. Los cristianos deben ser los ciudadanos primeros para honrar y los últimos para ofender. Debemos honrar a las autoridades. En versículo 17, Pedro dice, honren a todos, y luego dice, honren al rey. Honren al rey. Una parte de honrar al rey es orar para el rey. Orar para el rey, para el presidente, para los gobernantes, cada persona en el gobierno. Pedro dice, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Entonces, hermanos, no debemos orar simplemente que Dios los salve. Claro que es bueno pedir salvación para ellos, para nuestro presidente, etc. Claro que sí. Pero si nuestras oraciones solamente alcanzan a la salvación de nuestros reyes y gobernantes, no es suficiente. Debemos orar sinceramente para el bien de nuestro presidente y todos nuestros gobernantes. Pero yo soy republicano y el presidente es demócrata. O yo soy demócrata y el presidente es republicano. No importa. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice Pablo, queremos vivir una vida tranquila y reposada. Entonces mi oración es que Dios use este presidente y este gobernador para ayudarnos a vivir una vida tranquila y reposada. Pero tantos cristianos, ¿qué hacen? Se conectan tanto con un partido político que sería como herejía pedir oración sinceramente para el presidente Biden o algo así. Y usan frases horribles como "Let's go Brandon", cosas que deshonran al presidente. En los 2 años pasados, muchas personas hablaron de nuestro gobernador de California, Governor Newsom, y dijeron Emperor Newsom, para decir que él está controlando todo. No lo niego, pero no debemos deshonrarlo por usar nombres de deshonra. Emperor Newsom, Emperador Newsom. Pedro dice, honra al rey. Y Pablo dice, ora para ellos.
¿Y quién era el emperador durante este tiempo? Nerón, quien mató a los cristianos, los crucificó, puse sobre ellos brea y luego los quemaron. Y Pedro dice, honra al Nerón, emperador Nerón. Esto es un punto en que los cristianos americanos deben arrepentirse mucho. Debemos honrarlos con oraciones, debemos honrarlos en el corazón y con la boca, y debemos honrar el oficio, aun si el oficial no es honrable. Quizás tu opinión del presidente es baja, una baja opinión. Quizás tu opinión del gobernador de nuestro estado es una opinión baja. Esto puede ser una opinión legítima, pero debemos honrar al oficio del gobernador, al oficio del presidente, aun si el oficial mismo, el hombre, no es honrable. Es correcto decir en ciertos casos, no es un buen gobernador, no hace un buen trabajo, sin deshonrarlo. Pero debemos siempre honrar el oficio, sinceramente. Y nosotros debemos ser humildes, finalmente, en casos de desobediencia cívica. Si nosotros queremos vivir según el orden que Dios ha ordenado, y sinceramente estamos sujetos al gobierno, cuando haya un conflicto entre el gobierno y nosotros, por causa de la autoridad de Dios que es suprema, nosotros, si es necesario desobedecer, debemos hacerlo humildemente. Vamos a obedecer a Dios y no a los hombres en este caso. No debemos desobedecer con orgullo y con furor. Debemos ser humildes aún en casos de desobediencia cívica. Por ejemplo, si el gobierno prohíbe la proclamación de que pecados sexuales y otras cosas son pecados, vamos a decir humildemente, no podemos dejar de proclamar estas cosas. Vamos a seguir y explicar por qué tenemos un mensaje de amor y misericordia y perdón para esos vecinos nuestros. Pero todos nosotros hemos visto, o en el mundo o en las redes sociales, los cristianos que casi vomitan veneno al mundo. ¡Ah! Vamos a desafiar a los tiranos de este mundo. Sean humildes en caso de desobediencia cívica. ¿Cuál es el ejemplo de los apóstoles en Hechos o Jesucristo o los cristianos en los primeros siglos? Ellos eran humildes en su desobediencia cívica. Finalmente, cristianos americanos deben estar agradecidos y deben ser contentos y activos. Nuestro gobierno tiene muchos problemas y hay mucha inmoralidad en nuestro país y en el gobierno de nuestro país. Pero ustedes saben bien, en comparación con otros gobiernos en el mundo, aun con sus muchos problemas, nuestro gobierno es en ciertos sentidos superior a otros. Hace una semana, en la carretera, el freeway, la policía they pulled me over. ¿Cómo decirlo? Me pararon, sí, porque no me di cuenta que mi registración había expirado. Por razones que no fue mi culpa, pero pasó, me pararon. Y el policía me dio una multa para
arreglarlo, etc. Y lo hice, visité el DMV, luego visité el sheriff, luego visité City Hall, todo para arreglar un ticket pequeño para una cosa que no fue mi culpa. Y no lo menciono para quejarme, lo menciono porque no había nadie en todo el proceso, del principio hasta el fin, que intentó extorsionarme. Pero en Cuba, cuando iba a salir de Cuba, cuando metí mi maleta para el avión, el hombre dijo, pesa demasiado, pero si me pagas tal, no hay problema. Y esto me asustó, no me asustó, me sorprendió, porque fue la primera vez en mi vida que alguien me había extorsionado tan directamente, menos mi hermana menor. Y es solamente un ejemplo de que en otros lugares, otros países, la extorsión es casi normal. Así es. Pero en mi caso, aún para una cosa que no fue mi culpa, del principio hasta el fin, no había ni una gota, ni un momento de extorsión. Simplemente un proceso con muchos pasos, demasiados pasos. No es eficiente, pero sin extorsión. Nosotros debemos estar agradecidos. Nos quejamos, el gobierno, y a veces hay razones legítimas para criticar ciertas cosas. Pero debemos estar agradecidos. Debemos estar contentos, tener contentamiento. Esto es el gobierno que el Señor nos ha dado. A veces el niño dice, mis padres son muy estrictos, pero son tus padres y tienes que vivir con tus padres. Un ciudadano americano a veces dice, nuestro gobierno es tan estricto, pero es el gobierno que Dios nos ha dado. Y debemos estar aún más agradecidos porque nosotros vivimos en los Estados Unidos. Es decir, que tenemos libertad para mudarnos de estado a otro estado donde las cosas son diferentes. Y no quiero que se muden, pero es una verdad que tenemos esa opción. En otros ejemplos, para evitar tu gobierno, tendrías que salir de tu patria. Y uno no quiere hacer esto. Pero en nuestro caso, me mudo de California a Massachusetts, a la Florida, a Washington, a Wisconsin. Tenemos 50 estados. ¡Wow! Es una bendición que en otros estados las cosas son diferentes, pero en el mismo país. Estados unidos. Y finalmente, digo que debemos ser activos porque podemos. Nuestro país, aunque sea difícil, a veces uno siente como no hay propósito, no sirve, no funciona, pero sí hay procesos democráticos en nuestro país, procesos locales, procesos en el condado, procesos en el estado, procesos federales para todo el país. Cada nivel de nuestro gobierno tiene procesos democráticos y uno debe participar en estas cosas, ser activo en estas cosas, porque Dios nos ha dado tal gobierno que tiene estas opciones que en otros países no hay tales opciones. Entonces, hermanos, mientras estemos aquí, el mundo no debe decir de nosotros, el mundo es peor con ellos. Nuestra sociedad es peor con estos cristianos. No, ellos deben decir, qué bueno que nos visitaron en su viaje. Qué bueno que estos cristianos nos visitaron en su peregrinaje al cielo. Qué bueno. Ellos bendijeron nuestra sociedad. Ellos bendijeron nuestra ciudad. Ellos bendijeron nuestro estado, nuestro país. Porque ellos son virtuosos, rectos, obedientes. Ellos guardan las leyes cívicas de nuestro país. Estos cristianos son diferentes, son mejores ciudadanos que nosotros, por la gracia de Dios.
Y nuestro ejemplo de honrar aun cuando sufrimos es un ejemplo profundo y fuerte de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué lo hacemos? Por causa del Señor. Es difícil obedecer al gobierno, pero no es tan difícil si estoy obedeciendo a mi Dios. Esta es la voluntad de Dios. Somos siervos de Dios. Tememos a Dios. Entonces, si nuestra mirada es hacia el Señor y si nuestro corazón es hacia el Señor, entonces será más fácil estar sujetos y vivir en sujeción a toda institución humana para la gloria de Dios. Hermanos, entonces contemplen estas cosas, mediten en estas cosas y arrepiéntense de las muchas maneras en que nosotros no somos virtuosos o no somos obedientes y diligentes en deberes cívicos, o en que deshonramos al presidente, o deshonramos al gobernador, o deshonramos al policía, cochinos, y decimos cosas estas. No debemos hablar así. Y si tu hermano, tu primo, tu tío dice esos cochinos, dile, no son perfectos, hay malos entre ellos, pero son nuestros policías, son nuestros gobernadores, son nuestros, etcétera. Sean ciudadanos de este país con una influencia buena. Y el Señor nos bendecirá. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios. Amén. Oremos.